Vamos a dar comienzo a la segunda ruta de historia y leyendas tras las huellas de San Blas. Este año, desgraciadamente, no lo podemos hacer de manera presencial, no podemos estar junto a todos vosotros aquí en la Plaza de San Juan como el año pasado, pero sí que estaremos de manera virtual. Realizaremos un viaje en el que nos detendremos en el Palacio de la Encomienda y atravesaremos las bellas calles de nuestro municipio para llegar a la Plaza Valderas y Pedraza. Después, en la Plaza de la Constitución, descubriremos cómo era nuestro pueblo en la Edad Media y en la Edad Moderna, para continuar y detenernos en el pasado, en la Cruz Verde. Terminará la ruta, como no podía ser de otra manera, en la ermita de San Blas. Y sin más, os dejo con Félix Antonio Jaime y María Jesús González, que nos acompañarán durante este interesante viaje para aprender del pasado. Pues Félix y yo os vamos a hablar del edificio que se encuentra a mi espalda, que es el edificio de la iglesia de San Juan. Nos encontramos en la plaza de San Juan, que perteneció a la encomienda de la Orden de San Juan, y fueron los comendadores sanjuanistas los que edificaron el edificio tal y como hoy le conocemos. Es una obra, una edificación de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Como podemos ver, nos encontramos ante una de sus puertas. Hay dos puertas que son simétricas, una que da a la cara norte, que es de estilo dórico neoclásica, y esta que es de claro estilo renacentista. Está rodeada por almohadillas y por un arco de medio punto, y está coronado por un arco triunfal donde aparece uno de los escudos de la Orden sanjuanista, porque en toda la fachada de la iglesia nos vamos a encontrar distintos tipos de escudos sanjuanistas que pertenecieron a los distintos comendadores de la Orden. Podemos decir que esta iglesia es de nave basilical. Bueno, pues a sus pies se levanta una portada también muy bonita y es de estilo gótico renacentista. Y como vemos también aquí mismo se levanta una torre campanario que es de claro origen mudéjar, construida en el siglo XVI, y está rematada por dos cuerpos de ladrillos muy bien decorados. Y luego, como vemos también, en toda su fachada se levantan ventanas que dan a la plaza de San Juan. Desde el presbiterio se alza un arco triunfal y llegamos hasta el retablo mayor de estilo barroco. En él encontramos tallas escultóricas de gran valor artístico, como la iconografía de la llamada Crucifixión de Jesús, donde aparece Jesús crucificado junto al buen y el mal ladrón. También hay dos tallas escultóricas de la Virgen que muestra el dolor ante el hijo que ha muerto, que ha fallecido. Después, en la imagen central del retablo, aparece San Juan Bautista, al que está dedicado el templo. Desde la restauración de la iglesia, en su interior, se han ubicado justo a los lados, custodiando la imagen de San Juan Bautista, un Sagrado Corazón de Jesús y una Virgen María Inmaculada Concepción. En mi caso voy a hablar sobre las pinturas de la iglesia de San Juan. Lo primero que tenemos que saber es que en la época en la que se construyeron este tipo de edificios, en el caso de esta iglesia unos 400-500 años, la mayoría de la población era prácticamente analfabeta. Entonces, para ayudarse a transmitir el mensaje cristiano, a transmitir el dogma, se recurría al uso del arte. Pueden ser las esculturas, como ha explicado mi compañera María Jesús, o también pueden ser las pinturas. Obviamente, la principal obra de arte que existe en un edificio es el altar mayor, siempre orientada hacia el este. Toda la arquitectura de las iglesias se orienta hacia el este, porque según la tradición por ahí es por donde volvería Jesús el día del juicio final. Y ese altar mayor, en nuestro caso, en el caso de la iglesia de San Juan, su fecha de datación es de 1673-1674. Estamos en la segunda mitad del siglo XVII, estamos en pleno barroco. El arquitecto que diseñó este altar fue Juan Gómez Lobo, procedía de Toledo,
Y para engrandecer este altar mayor, como digo, la principal obra artística de la iglesia, encargó unas pinturas a Simón Vicente, pintor también toledano, de la escuela toledana de esta segunda mitad del siglo XVII. Para ello, estas pinturas obviamente están centradas la temática sobre la vida de San Juan Bautista, que es el patrón del templo. Tenemos en dos calles laterales el anuncio a Zacarías, en la otra calle lateral tendríamos el nacimiento del santo, y en el banco bajo, en ambos laterales del banco bajo, tenemos el bautismo de San Juan a Jesús y la decapitación del santo. La iglesia de San Juan tiene otras muchas pinturas, aparte de las situadas en el altar mayor. Personalmente la que más me gusta es la de la Virgen con el niño y San Juanito, que está en uno de los laterales del templo. Es una copia de una pintura renacentista de Andrea del Sarto. En este caso nos encontramos a la Virgen sujetando al niño Jesús, totalmente desnudo, acompañados de San Juan representado como niño. En este cuadro se produce un juego de miradas muy interesante en la que el San Juanito mira con gesto preocupado a la Virgen está cabizbaja, como intuyendo el futuro sacrificio de su hijo, mientras que el niño Jesús parece ajeno a esa preocupación, tiene una media sonrisa, mira fuera del marco y sujeta con sus manos el orbe que sujeta a San Juanito. El orbe es la bola del mundo con la cruz católica sobre ella. ¿Qué nos dice ese mensaje? Que Jesús es consciente de su futuro, de su futura crucifixión, pero que asume su misión como salvador de la humanidad. Continuamos nuestra ruta y ahora si venimos paseando desde la Plaza de San Juan y accedemos por la calle que lleva su mismo nombre, la calle de San Juan, nos topamos con el edificio de la Encomienda, el Palacio de la Encomienda, que según creencia popular podría accederse a este edificio desde la iglesia por pasadizo secreto. El Palacio de la Encomienda fue una casa palaciega, fue en principio la casa del comendador, pero también fue casa palaciega y de retiro de algunos de los reyes más conocidos, como por ejemplo fue residencia donde llegó a estar Carlos I de España y V de Alemania. Carlos I estuvo el sábado 22 de diciembre en Malagón y en Llévenes. El emperador comió en Malagón, cenó y pernoctó en el Palacio de la Encomienda de los Llévenes. Y el domingo, día 23 de diciembre, estuvo haciendo una visita por nuestro territorio y después llegó hasta Toledo. Recordad esta fecha, año de 1526. Pero también tenemos que recordar que otro rey, su hijo Felipe II, también se interesó muchísimo por los Llévenes y por este palacio, porque también no llegó a venir, pero sí que conocía muy bien este territorio. En las relaciones de Felipe II ya se habla de Llévenes como un lugar donde abundan importantes pizarras de buena calidad y muy abundantes, y por eso una de sus calles podría llamarse así, la calle Pizarra, que da justo a la fachada norte del palacio. Es un edificio que ha sufrido muchísimas remodelaciones a lo largo de los siglos, pero la construcción más reciente sería la del siglo XIX. Vemos que está dividido en dos cuerpos y el palacio ocupa toda la manzana. También, digamos, es destacable la rejería de sus balcones del piso superior, la rejería que es probablemente de este siglo, del siglo XIX. Y luego su portada, la portada que es una portada barroca, y el interior es un patio porticado donde se encuentran numerosas ventanas y arcos de medio punto.
se accede a través de este patio por una puerta de rejería que tiene un indudable valor artístico. El palacio estaba amueblado de aparadores y lacenas que estaban labrados muy bien por los artesanos y los ebanistas de la villa, y también son muy importantes y muy destacables sus alfombras, unas alfombras de fina textura y de colores muy vistosos que adornaban todas las estancias. Las alfombras estaban hechas de lana, porque en esta época, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, el ganado ovino era muy abundante en nuestros montes de Toledo. Y luego decir también que derivado de ese ganado hubo una industria textil muy arraigada en nuestra población. Existían telares muy importantes de estameñas, de paños, de rajas y de berbís. Y ya solo nos queda decir que sobre la llegada de los comendadores y de los reyes borbones a este palacio nos hablarán Gonzalo y Félix. En este caso yo voy a hablar sobre la figura del comendador, que era el noble, el señor que dirigía Llévenes de San Juan, la parte de abajo que es en la que estamos y que vivía en este palacio. ¿Quién era el comendador? Bueno, pues la Orden de San Juan dividía todos sus territorios en diferentes parcelas y entregaba esos territorios para que diversos personajes la gestionasen y se beneficiasen de las rentas que obtenían. En el caso de la encomienda de Llévenes se creó en 1507, separándola de territorio de Consuegra, que era la capital del campo de San Juan. Hemos tenido diferentes comendadores, por resumirlo muy mucho, porque es una historia muy larga, podemos hablar de Pedro Núñez de Herrera, del que tenemos mucho recuerdo, entre otras cosas porque tenemos una calle suya en el pueblo y porque fue quien sufragó buena parte de las obras de la iglesia de San Juan. Y aparte también me gustaría referir a uno menos conocido, pero que es bastante curioso, que es Rafael Caamaño, que fue el último comendador y que combatió en la Guerra de la Independencia, pero combatió de una manera especial, no directamente en batalla, sino como espía. Durante esos años vivió aquí en su palacio, en la encomienda de Llévenes, intentaba defender a los vecinos de las tropas de ocupación y además logró introducirse en Madrid en el alto estado militar francés y pasar información al bando español para ayudarles durante la guerra. A pesar de estos servicios, cuando terminó la guerra, él había perdido su encomienda y tuvo que demostrar, reuniendo mucha documentación y recurriendo a muchos personajes y amigos, tuvo que demostrar que esta encomienda era suya y que su trabajo como espía había sido a favor de los españoles y no a favor de los franceses. Finalmente recuperó su encomienda, aunque pocas décadas después se vendería por los procesos de desamortización. Bueno, pues este es el Palacio de la Encomienda, un lugar donde se han alojado insignes personas como nuestros reyes borbones. Desde 1780 tenemos constancia de que se alojaban en este Palacio de la Encomienda porque de todos es sabido la afición por la caza de nuestros reyes. Entonces aquí venían a cazar. Sabemos todos la riqueza cinegética que tenemos en nuestros montes. Tenemos constancia de dos batidas, gracias a las series documentales. Una organizada por el rey Carlos III y otra por el rey Carlos IV. El rey Carlos III llegó al Palacio de la Encomienda acompañado de su cortejo y el conde de Floridablanca. Fue una cacería exitosa, ya que pudieron cazar diferentes piezas de volatería, algún ciervo. Lo que no pudieron conseguir es cazar el lobo, que es para todos los reyes era una pieza muy preciada. Para esta batida, la ciudad de Toledo contribuyó económicamente y además se movilizaron los pueblos de Madridejos, Urda y Consuegra, que aportaron personas para el servicio. Lo que comieron en esta batida fue impresionante, porque se comieron 12 vacas, se comieron 40 carneros, se comieron 40 criadillas de carnero y 12.000 huevos. El atracón al rey le duró 3 o 4 días, seguramente. En 1792 llegó Carlos IV, también acompañado de su cortejo,
y también se movilizaron los pueblos de alrededor. Dividió la batida en 2 jornadas. Una primera jornada en la que solo pudo cazar pocas piezas de caza menor y una segunda jornada en la que pudo matar, ahí sí, 8 lobos, 6 hembras y 2 machos, un venado y un jabalí. Dicen que el lobo ha desaparecido de nuestros montes gracias a las incursiones de nuestros reyes para cazar, porque era una inmensa cantidad de piezas las que se llevaban. A la mañana siguiente, tras estas 2 largas jornadas de caza, el rey fue obsequiado con una gran novillada. Esta bella plaza llevenosa debe su nombre, Valderas y Pedraza, a Juan Valderas y Pedraza y a su esposa, Felipa Pedraza. Ellos fueron unos buenos benefactores llevenosos que en 1927 decidieron dejar de herencia a los pobres del municipio los beneficios de una venta que realizaron de una finca que tenían de su propiedad, una dehesa llamada Majadahonda. Fue una herencia que causó cierta polémica en los medios de comunicación de la época. Encontramos en el diario El Castellano que el maestro del pueblo, Martín Pérez Carbonell, sugirió a la familia donar estos bienes, estos beneficios, para el Hospital San Carlos. El fin era que lo gestionaran las hermanas de la caridad de este hospital y además se dedicaran a la educación de dichas personas pobres. Esto causó cierta polémica, cierta controversia, y algunas personalidades ilustres del pueblo no veían con buenos ojos esa donación. Dentro de los planes del maestro del pueblo, de don Martín, él consideraba que a los pobres se les debería dar limosna de esos beneficios durante 2 días todos los años. En el cumpleaños de Juan Valderas y Pedraza y en el aniversario también de su esposa, Felipa Pedraza. Yo lanzo una idea, ya que Juan Valderas y Pedraza ha tenido el honor de tener sus apellidos en esta plaza hasta la actualidad. A partir de ahora podríamos ensalzar la labor de su esposa, Felipa Pedraza, y que se llamara la plaza Plaza Felipa Pedraza, que sigue rimando porque el nombre de la plaza tiene muchísima musicalidad. Valderas y Pedraza, Plaza Valderas y Pedraza. Bueno, y en esta plaza de Valderas y Pedraza se levanta aquí a mi espalda esta fuente que fue realizada por el escultor Martín de Vidales y que representa la unión de los 2 pueblos, Llévenes de Toledo y Llévenes de San Juan, que eran las antiguas poblaciones que existían hasta el siglo XIX, momento en que alrededor del año 1835 se unen en un solo pueblo, los Llévenes. El águila imperial, que representa a los Llévenes de Toledo, y la cruz sanjuanista, que representaría a Llévenes de San Juan. Con la unión de los 2 pueblos, el escudo de los Llévenes quedó dividido en 2, la mitad el águila imperial y la otra mitad la cruz sanjuanista. Como decimos, en el siglo XIX los 2 pueblos, Llévenes de San Juan y Llévenes de Toledo, se unieron en un solo pueblo llamado los Llévenes. Y a continuación, Félix os hablará de esta división. Bueno, pues estamos en la Plaza de la Constitución y llama mucho la atención a la gente de fuera que viene a visitar nuestro pueblo de que no tenemos una propia plaza en sí, y eso se debe a que originalmente esto eran 2 poblaciones separadas por una única calle, más bien un camino, el Camino Real de Sevilla, que es el que tenemos por aquí. De ahí viene el sobrenombre de Calle Real de Arriba, Calle Real de Abajo. Este camino tuvo su origen en la Edad Media, unía Toledo y Córdoba, las 2 principales ciudades, 2 de las principales ciudades de la península ibérica. Y al calor del tráfico que generaba ese camino, de toda la gente que subía y bajaba por él, se fundaron aquí 2 pueblos. Uno perteneciente al concejo de Toledo, la ciudad de Toledo, sería la parte de arriba,
a la derecha, será donde estoy yo situado, cuya iglesia sería Santa María, que veréis aquí un poquito a la derecha. A la otra parte, el otro pueblo, pertenecería a la Orden de San Juan, la iglesia que hemos visto antes, que la tenéis aquí al fondo a mi izquierda, pertenecía a la Orden de San Juan, como todo el campo de San Juan, que llegaba hasta Alcázar de San Juan. Tenemos dos pueblos con diferentes jurisdicciones, con diferentes alcaldes, diferentes justicias, etc. La única frontera era los pocos metros que tenía el camino. Llama la atención que aunque ninguna generación viva recuerde ese pasado dividido de los Llévenes, ya no queda ese recuerdo, sí que es verdad que este pueblo ha pasado muchos más siglos dividido que unido, porque como os decía mi compañera María Jesús, la unión se produjo en 1835 aproximadamente, la unión definitiva. Bueno, pues estamos en el rincón de la Cruz Verde y aquí, aunque ahora Gonzalo os va a contar una historieta que yo no me creo poco, mi versión de por qué está aquí esta Cruz Verde es porque era un símbolo del Santo Tribunal de la Inquisición. Es un nombre, el de la Cruz Verde, calle Cruz Verde, Plaza Cruz Verde, que se repite en muchos pueblos y ciudades de España. Y bueno, sabemos que en Llévenes, aunque no tenemos constancia documental de que se utilizase este sitio como para los autos de fe de este tribunal religioso, pero sí sabemos que había miembros de este tribunal. De hecho, uno de los más famosos fue Agustín Mónico Sarmiento, a principios del siglo XIX, cuyo escudo podemos encontrar en la Plaza de la Constitución, de donde venimos, y en el cual encontramos la Cruz del Calvario, a uno de sus lados una rama de olivo que significaba el perdón que se daba a los pecadores, y al otro lado de la cruz encontramos una espada, era como la amenaza del ataque o el castigo que se iba a infligir sobre los herejes. Y ahora os dejo con mi compañero Gonzalo, que os va a dar esa supuesta explicación suya. Pues Félix, no sería descabellado que después de 3 epidemias seguidas, los habitantes de los Llévenes decidieran, para protegerse, con ese significado de sanación que tienen las cruces verdes, instalar aquí en lo más alto del municipio, cerca de la sierra, una cruz verde que presidiera todo el municipio, y así estar mucho más protegidos ante la adversidad y ante estas epidemias tan atroces. Ya ha entrado el siglo XX, en 1918, sufrimos una epidemia atroz aquí en los Llévenes y en el resto de España, que es la mal llamada gripe española. Seguramente que nuestra Cruz Verde también intercedió para que al final pudiéramos salir de aquella gripe. Encontramos en los libros de sesiones de pleno de 1918 diversos casos en los que nos demuestra cómo esas gentes sufrieron cosas muy parecidas a las que estamos sufriendo actualmente. La Junta Provincial Sanitaria estableció una serie de medidas sanitarias para todos los municipios de la provincia de Toledo, a las que se acogieron nuestros gobernantes para instaurar en nuestros municipios, como es el caso de los Llévenes. Las medidas eran muy parecidas. Había algunas diferentes, como el caso de no comer y no beber en exceso y no hacer ejercicio físico tampoco en exceso. En aquella epidemia de gripe perdimos en los Llévenes a 200 personas, a 200 antepasados nuestros. Fue algo muy trágico y que los gobernantes intentaron solucionar como pudieron. Sí que es cierto que las medidas sanitarias aquí llegaron de manera tardía. Hubo un caso que se cuenta en el libro de actas y es el sepulturero de 1918, cómo solicita a la Junta de Gobierno que le pongan un ayudante debido a todos los fallecimientos que tenía que atender al día. Como ven, esa epidemia fue muy paralela a la nuestra, hay muchas coincidencias. Entonces, llegamos a la conclusión de que no somos únicos, de que nuestra época no es única ni irrepetible. Ellos, en la primavera de 1919, lograron salir, lograron vencer el virus. Y nosotros, seguramente que con mejores medios, con el esfuerzo y con la constancia y la esperanza, lograremos salir de este virus maldito que nos está atacando.
Estamos detrás a mi espalda se encuentra la ermita que se erigió ya hace algunos siglos. Tenemos constancia de su existencia en el siglo XV y ya en las relaciones de Felipe II ya nos data que esta ermita estaba edificada aquí en el cerro de San Blas. Según estas noticias, dista de Los Llévenes a tan solo 1 kilómetro. Y este edificio ha sufrido también numerosas remodelaciones y en el año 1874 se llevó a cabo casi de las últimas reestructuraciones y reedificaciones de la ermita, aunque sí que ha sufrido luego después constantes modificaciones. Consta de una sola nave. Como vemos, está hecha de construcción de mampostería y ladrillo y se accede por una puerta dintelada. El interior está acondicionado para los momentos en que se celebra la llegada de San Blas a la ermita. Tenemos un altar mayor donde está presidido por San Blas y a su lado se encuentra la Santa Lucía y San Bartolomé. Bueno, también tenemos noticias históricas de la devoción que sentían los llevenosos por San Blas. Y por eso esta conmemoración el día 3 de febrero, donde todos los habitantes de la localidad ascienden al cerro para subir en andas a San Blas acompañado de Santa Lucía. El culto a San Blas se extendió tanto en las iglesias orientales como en las occidentales. En las iglesias orientales se celebraba el 11 de febrero y en las occidentales el 3 de febrero. Precisamente en este día San Blas salvó a un niño que se ahogaba al clavársele una espina de pescado en la garganta, y por eso la costumbre de bendecir las gargantas en este día. También en la iconografía oriental se representa, como sabéis, no se puede representar con imágenes, se representa la imagen de San Blas sobre un candelabro con 2 velas cruzadas y ahí en ese momento se utilizaba para la celebración de la bendición de gargantas. En la iconografía cristiana, San Blas aparece como lo que era el obispo de Sebaste en Armenia y aparece portando, llevando una cruz pectoral que era su consagración a Cristo, y por otro lado también llevaba un anillo que era un símbolo de alianza con el Papa de Roma. Otra de las imágenes muy simbólicas de esta ermita es la Santa Lucía, que se baja en Navidad a hacer los bollos para regresar con ellos y degustarlo durante estas fechas, pero en vista de que Santa Lucía no sube, San Blas decide bajar a por ella y traérsela. Y ese es el momento de la procesión del día 3 de febrero. También aparece en esta misma ermita otro santo que tiene muchas leyendas a su alrededor, es San Bartolomé, o también llamado Nazaniel. Era uno de los apóstoles de Jesús. Bueno, pues Nazaniel es un santo, uno de los apóstoles de Jesús, que también es representado en el arte desollado y sosteniendo su piel con sus propias manos. Es patrono de cocineros, fabricantes, guantes, pieles, zapateros, sastres, todo lo relacionado con la guarnicionería. Y también intercede en situaciones límite para controlar también los desórdenes nerviosos o ataques de pánico. Y es por eso que la noche del 3 de febrero, cuando se oyen discusiones muy acaloradas dentro de la ermita, es San Bartolomé quien pone paz y orden en esta escena. Bueno, pues terminamos esta ruta en la ermita de San Blas, que es la ermita de nuestro patrón, del patrón de la localidad, y todos hemos escuchado la famosa leyenda de San Blas y el lobo.
Bueno, pues gracias a la documentación histórica que se conserva, sabemos que al menos a mediados del siglo XV, esta historia del lobo que bajaba por las noches, un lobo rabioso, bajaba por las noches al pueblo y tenía atemorizado a los vecinos porque mordía a la gente, mordía al ganado y demás, viene ya incluido en las ordenanzas de la cofradía de San Blas que se creó por aquella época. Según estas ordenanzas, que recogen esta leyenda, dicen que los vecinos, para protegerse de este animal, que ya achacaban a un ser maligno, un ser demoníaco, se encomendaron a la protección de San Blas para que les ayudase a sobreponerse a ese peligro, a ese problema. El famoso lobo debió desaparecer gracias a la intercesión de San Blas, porque desde ese momento, estamos hablando de esos mediados del siglo XV hasta hoy día, 2021, los yévenes siguen rindiendo culto a este santo, celebrando su romería cada 3 de febrero. Bueno, dejando las leyendas aparte, podemos sacar algunos datos históricos sobre la información que nos transmite estas ordenanzas. Lo más importante, lo que más destacaría yo es la presencia de animales como lobos tan cerca del pueblo. Hay que pensar que la sierra en aquellos años estaría mucho más poblada de vegetación y mucho más poblada de fauna, incluyendo animales tan grandes como osos o como estos lobos, que obviamente se acercarían al pueblo pues en busca de posibles presas como ganado y demás. En el año 1929 tenemos noticias por la prensa escrita de la famosa fiesta que se dedicó a nuestro patrón San Blas y también donde hubo una extraordinaria romería. En esta romería se degustaron migas, gachas y otros manjares de la caza de los montes de Toledo. También tenemos que decir que durante la romería toda la gente pues habla, baila y se lo pasa muy bien, a la espera de la llegada de San Blas y de Santa Lucía en procesión hasta la ermita. San Blas, allá en lo alto de la colina nos miras callado, con ese silencio límpido que se siente en la cúspide suprema. Tu pueblo jamás desvía su vista de tu báculo sagrado y te acompaña con paso recto y decidido. Religiosidad, tradición, folclore, fiesta, romería y gastronomía se suman y se unen en esta fiesta que dedicamos a nuestro santo patrón, que esperamos que el año que viene podamos celebrarla en todo su esplendor.